Buenos días en Cristo Jesús, queridos hermanos. También saludamos otra vez a todos nuestros amigos que se han conectado y nos están acompañando en esta transmisión. Todos sabemos que este año 2021 se cumplen 200 años de nuestra independencia como nación. Por eso le llamamos el bicentenario. Hace 200 años atrás se proclamó la libertad de nuestra nación, la libertad de nuestra patria. Y ahora que han pasado 200 años y estamos en este 2021, nuestra nación, nosotros los peruanos, debimos haber entendido, después de 200 años, debimos haber entendido mejor la libertad. Debimos haber comprendido mejor la libertad, debimos haber valorado y experimentado mejor nuestra libertad. Pero permítame preguntarle a usted, si es un peruano residente aquí en el territorio patrio, ¿siente usted que es un habitante peruano más libre? ¿O cree usted que nuestra sociedad peruana es más libre que hace 200 años? Creo que usted tal vez pueda dar una respuesta negativa o positiva, pero creo que estará de acuerdo conmigo en que lamentablemente en su generalidad no gozamos de esa libertad que deberíamos tener. Y más aún cuando pensamos en lo moral y en lo espiritual, lamentablemente tenemos que concluir que no hemos crecido en nuestra libertad. Por ello creo que Dios puso en el corazón de nuestro pastor, el pastor Gustavo Chan, el poder empezar este año 2021 dirigiéndonos a la Biblia y ver lo que la Biblia enseña sobre la verdadera libertad que Dios, nuestro Creador, pensó para la humanidad. Por ello es que empezamos esta serie, la cual titulamos Viviendo la verdadera libertad. Pero le quiero recordar que esa serie está basada en la palabra de Dios. Hoy, domingo 24 de enero, es el cuarto tema de esta serie. Y este tema le hemos titulado Libres para elegir. Ahora, permítame para empezar hacerle otra pregunta. Quiero preguntarle lo siguiente. ¿Usted cree que fuimos creados, que la humanidad fue creada con la preciosa libertad de decidir, o como le llaman, libre albedrío? ¿Cree usted que fuimos creados con esta libertad? Quiero compartirle que la respuesta a esta pregunta ha sido un tema que ha venido acompañando a la humanidad desde siglos antiguos hasta nuestro siglo actual. Y han buscado responder a esa pregunta científicos, filósofos, neurocientíficos, físico-cuánticos, teólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos de ellos piensan que no tenemos esta libertad, que nunca hemos tenido esta libertad, nunca hemos tenido este libre albedrío, y que nuestras decisiones o actos simplemente son el resultado de patrones mentales. Pero otros piensan que sí tenemos, que sí hemos tenido esta libertad para decidir y que ahora también gozamos de este libre albedrío. Pero no pueden explicar por qué miles de personas a través de la historia de la humanidad, miles de personas que han tenido buena educación, buena formación y un ejemplo familiar, terminan haciendo lo que no querían hacer. Terminan haciendo actos corruptos, actos injustos o hasta actos perversos. Nosotros aquí en el Perú tenemos muchos ejemplos de ello. Así que le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cree usted que fuimos creados por Dios con esta preciosa libertad de decidir? Esta mañana quisiera dirigirme, como cada domingo lo hemos hecho los pastores, dirigirme a la palabra de Dios, a la Biblia, y en ella meditar sobre este tema. Meditar este tema de la libertad de decidir en la perspectiva de Dios, nuestro Creador. Para lo cual vamos a lo largo del mensaje, a leer 4 pasajes bíblicos que nos van a dar luz sobre este tema.
Pero antes quiero decirle que hay algo muy importante que usted debe saber. Cuando estudiamos y meditamos en la Biblia sobre este tema del libre albedrío o esta libertad para decidir, debemos hacerlo en 3 tiempos diferentes. El primer punto del tiempo es antes del pecado, antes de la caída del hombre al pecar. El segundo punto en el tiempo es después de la caída en pecado del hombre. Y el tercer punto en el tiempo es después de la regeneración en Jesucristo. Así que vamos a meditar en este orden. En primer lugar, el primer punto en el tiempo es que Dios nos creó con libertad de elegir antes del pecado. Vamos a leer nuestro primer pasaje. Le invito a que usted pueda leer junto conmigo Génesis capítulo 1, el verso 26 y 27, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, hay que recordar que cuando uno empieza a leer la Biblia, todo lo que leemos en los capítulos 1 y 2 es antes de la caída del hombre, antes del pecado. Y entonces en estos capítulos leemos que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esta maravilla de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios significa que fuimos hechos para parecernos a Dios, para parecernos en nuestra parte inmaterial. Usted recordará que Dios hizo al hombre de barro y puso su aliento en él. Hay una parte material y una parte inmaterial. Y en esta parte inmaterial, en su espíritu, es que el hombre se parece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios precisamente es espíritu. Y esta semejanza con la cual fuimos creados implica por lo menos 3 cosas. Preste usted atención. Esta semejanza, el haber sido creados a semejanza del Señor, a imagen suya, implica que nos hizo seres morales, nos hizo seres con una moralidad. Nos dio una justicia e inocencia perfectas, tan parecidas a las suyas. De esa manera podíamos reflejar la santidad perfecta de Dios. Pero en segundo lugar, este ser semejantes a Él implicaba que nos hizo seres sociables, porque nos dio la capacidad de poder relacionarnos, de tener compañerismo, y de esa manera podíamos reflejar el amor relacional que tiene Dios. Pero en tercer lugar, nos hizo seres racionales, nos dio una capacidad intelectual y una voluntad libre para decidir, tal como Él la tiene. De esa manera podíamos reflejar la inteligencia y la voluntad divina. Ahora, si usted presta atención al pasaje que hemos leído, ahí también nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer de esta manera, con esta libertad, para que pueda señorear. Eso significa administrar con autoridad todos los seres vivos. De manera que usted estará de acuerdo conmigo que aquella labor de administrar toda la tierra y todos sus asuntos y todos los seres vivos, la administración implicaba la toma de decisiones. Por ello es que Dios creó al hombre y a la mujer con libertad para decidir. Pero también, además, aquella capacidad que Dios le dio al ser humano de relacionarse con otros, en esas relaciones estaba principalmente su relación con Dios. Así que vemos que el valor de la relación, de esta capacidad para relacionarse que recibió el hombre, estaba para poder ser practicada en primer lugar con Dios. Pero ahora usted y yo sabemos que el valor de una relación está en la libertad de elegir precisamente en esa relación. Porque no hay nada más triste y más trágico que ser amados por obligación o tener que amar por obligación. Por ello Dios
creó al ser humano, a Adán y a Eva, y les dio esta libertad para poder relacionarse libremente con Él, en primer lugar. Pero también quiero agregar lo siguiente, que leemos en este pasaje, en estos versos que hemos leído, que se repite esta verdad. Fuimos creados a su imagen. Adán y Eva, hombre y mujer, fueron creados a su imagen. Y repite esta verdad para poder señalar la importante igualdad que delante de Dios tenían tanto hombre como mujer. ¿Sabe? Toda desigualdad que la humanidad ha vivido, toda superioridad del hombre o de la mujer, todo menosprecio de la mujer o del hombre, todas esas cosas extrañas no vino de Dios. Dios, al crearles, al hombre y a la mujer, les veía muy iguales y a ambos les dio esta libertad, este libre albedrío. Si pudiéramos resumir lo aprendido en estos versos, sería lo siguiente. El ser hechos a su imagen implicó tener libertad para elegir. El ser hechos a su imagen implicó tener libertad para elegir. Pero ahora vamos a nuestro segundo pasaje, a Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este pasaje, una vez más, nos relata de lo sucedido antes del pecado. Y aquí se registran dos mandatos vitales de parte de Dios, tanto para Adán como para Eva. El primero de los mandatos era sobre lo que podían comer, el segundo sobre lo que no debían comer. Y estos mandatos dados por Dios tenían un carácter moral. En primer lugar, Dios buscaba con estos mandatos proteger a Adán y a Eva del pecado y de la consecuencia del pecado, que era la muerte, espiritual como también física. Pero en segundo lugar, estos mandatos tenían como propósito darles la oportunidad de ejercer su libertad para elegir. Ahora, ambos mandatos, como se habrá dado cuenta usted, mostraban dos opciones diferentes: obedecer o desobedecer. ¿Por qué es que Dios le dio dos mandatos, dos alternativas, dos opciones? Porque precisamente Adán y Eva fueron creados con la libertad de decidir obedecer o no. De manera que podemos aprender y resumir esto en la siguiente oración. Los mandatos dados por Dios demostraron su libertad de elegir en el hombre y en la mujer. Bueno, hasta aquí hemos visto rápidamente la libertad con la cual Dios creó a Adán y a Eva en el punto antes del pecado. Pero vamos al segundo punto en el tiempo. El segundo punto en el tiempo es que la libertad se perdió cuando pecamos contra Dios. Vamos a leer el tercer pasaje. Génesis 3:6 dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Aquella preciosa libertad con la cual Dios les creó, tanto a Adán y a Eva, se perdió cuando ellos libremente decidieron desobedecer a Dios. Solo debo decir en este punto, el día de hoy, que aquella libertad se perdió cuando pecaron contra Dios. Solo debo decir esto porque el domingo 4 de febrero usted escuchará un mensaje, todo un mensaje respecto a este punto, cuando la libertad se perdió. Pero vamos a nuestro tercer y último punto que me sirve de conclusión. El tercer punto en el tiempo es: la libertad se empieza a recuperar al creer en Jesucristo.
Y este es nuestro cuarto pasaje que le voy a leer. Juan capítulo 8, verso 34 dice, Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este pasaje nos está reafirmando, en primer lugar, nos reafirma que el pecado quita la libertad, nos esclaviza, pero también nos da una maravillosa noticia este pasaje. La maravillosa noticia es que Jesucristo puede y quiere libertarnos de la esclavitud de ese pecado. Quiere revertir esa pérdida de libertad. Él puede devolvernos aquella preciosa libertad con la cual Dios creó al hombre y a la mujer en el principio. Y nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer cada persona? Lo que debe hacer cada persona es reconocer que hemos perdido la libertad. Reconocer que somos esclavos de nuestros pecados, tal como Jesús lo decía, que somos esclavos de nuestros pecados. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Eso significa volvernos de nuestros caminos malos y reconocer que necesitamos de un libertador, que necesitamos a Jesucristo, precisamente porque Él dijo, si el Hijo, hablando de sí mismo, si el Hijo de Dios les liberta, entonces seréis verdaderamente libres. Necesitamos reconocer que necesitamos un libertador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que hay que creer en Él y pedirle que Él mismo nos liberte de nuestro pecado. Muchos de los que estamos ahora escuchando este mensaje, hicimos esa decisión hace muchos años o hace pocos años. Y fuimos verdaderamente libres, perdonados de nuestros pecados. Y empezamos allí a poder otra vez a recuperar esa libertad con la que Dios creó a la humanidad. Yo quiero dirigirme, querido amigo que nos estás escuchando o amiga que nos estás escuchando. Si es que este mensaje te ha significado algo, ¿no quisieras tú creer en el Señor Jesús para ser libres de tu pecado? Sé que es difícil reconocer que nuestros pecados nos han hecho esclavos, que no somos libres. Es difícil. Yo lo he pasado y muchos de los que están conectados aquí lo han pasado. Pero Dios nos ayudó a aceptar esa verdad. ¿No quisieras tú esta mañana aceptar de parte de Dios que has perdido esa libertad y que eres esclavo de tu pecado? Hazlo, porque el siguiente paso es pedirle que Él te liberte y Él te va a libertar. Tenlo por seguro. ¿Qué te parece si me puedes acompañar cerrando tus ojos ahí en tu casa? Yo voy a hacer una corta oración, como hace años lo hicieron conmigo y me ayudó a poder dirigirme al Señor. Yo voy a hacer una corta oración y tú pudieras repetirla allí en tu casa. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos, dirígete al Señor. Ten por seguro, querido amigo, amiga, que el Señor está allí donde tú te encuentras, en tu apartamento, o tal vez estés en tu carro, automóvil, escuchando este mensaje. Allí está el Señor. Dile así: Señor Jesús, yo quiero pedirte perdón. Te quiero pedir perdón por haber vivido siguiendo mis propios pecados, mis desobediencias a ti. Me arrepiento esta mañana, Señor, y reconozco que tú me puedes perdonar y me puedes hacer libre de esta esclavitud. Te recibo como mi Salvador y una vez más te pido, hazme libre, Señor. En tu nombre lo pido así. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración corta, sencilla, de todo corazón, la Biblia enseña que todo aquel que se arrepiente, entonces el Señor le perdona y le da vida eterna, le da salvación. Así que recibe mi felicitación en esta mañana. Pero si podemos ayudarte en algo más, te pido por favor que puedas escribir ahí en los comentarios del Facebook, que puedas escribir: yo hice la oración, para que podamos alguno de nosotros contactarte y el poder ayudarte. ¿Qué te parece?
Igual lo hicieron con nosotros, nos ayudaron en nuestros primeros pasos en la fe. Tú necesitas también ser ayudado. Que el Señor les esté bendiciendo a todos. Vamos a continuar con el culto.